parte Por eso con la clase. que era una comprensión de lectura sobre Sofía, el robot, que eso también lo vimos en clase, empezamos a traducir los párrafos, ¿ya? Y aquí aparecían preguntas de respuestas cortas. Entonces dice, humans and robots are smart, their own way that you can really compare. I could remember more things about survival than you, but it wouldn't help me if someone left me in the desert alone. We will need each other. I like to learn and work at becoming more intelligent and share my knowledge through conversation and learn about people so I can relate time prophetically. What about you? How you can tell me I'm a robot by the wires coming out of my body. However, we will all have wires one day. I want people to perceive me as the robot I am, but wouldn't want to trick people into thinking I'm a human. I just want to communicate with humans in the best possible ways, which includes working like one. I haven't read any physical books yet, but sometimes I'm giving knowledge about books. Ya, este texto era acerca de la entrevista que le había mostrado sobre la globalización, los robots, la tecnología, etc. Entonces aquí tenemos 3 preguntas que aparecían en la prueba respecto del mismo texto. Entonces ustedes en el chat tienen que responder. Por ejemplo, dice, does she believe that humans and robots are equal? La primera pregunta empieza con un does. Entonces son respuestas de sí o no. ¿Cree ella o no cree que son iguales? Pueden responder en el chat. Necesito que escriban, no que hablen. Ya, en esta respuesta podíamos tener 2 opciones, que si era sí, era yes, yes it does, or no, she doesn't. Esa será la respuesta correcta para esta pregunta. Después tenemos, does she like to learn? También una pregunta de respuesta corta. Entonces aquí, de acuerdo al texto, dice que sí, entonces ponemos yes, she does. ¿Ya? Así se responden en negativo o positivo las respuestas cortas cuando comienzan con el auxiliar. Does she want to be able to perceive it as a robot or human? Ya, ¿quieren que la perciban como un robot o como un humano? Aquí podríamos haber escrito más que el hecho de escribir sí o no. Entonces podemos poner she wants to perceive, y ahí tengo que agregar la S al verbo porque estamos en tercera persona singular. ¿Ya? Así que ahí sería como la respuesta. Después teníamos el texto de Thomas Edison que dice, I was born in Ohio in the USA in 1947. My mother taught me reading, writing, and arithmetic. I can really define myself as an inventor through my life. I've invented more than 1,000 different things that can change the way people live. My greatest inventions include light bulb, phonograph, the motion picture camera, electric batteries, and also the telephone. How can I do that? Well, as I always said, genius is 1% inspiration and 99% desperation. Ya ese era Thomas Edison. Después dice Marie Curie. I was born in Varsovia in 1867. I graduated
from a Russian when I was 16. I won a gold medal. I did my first scientific work in 1890. I couldn't go to the university because I was alone. In 1891, I went to Paris. I studied math, physics, and chemistry. I became the first female professor. I discovered radioactivity and radium by accident. In 1903, I received the Nobel Prize in Physics. Entonces, después de este texto, la prueba, que es un texto también que vimos en clases, también lo tuvieron que traducir, les preguntaba acerca de cosas del texto, obviamente, que está en pasado, porque aquí ya se aplicaba la estructura del pasado simple. Entonces, cuando aparecía un was o un where, se suponía de que ustedes tenían que responder con lo mismo. Si dice where, que ahí está preguntando dónde, was Marie Curie born? Ahí, según lo visto, ustedes tenían que haber puesto primero el nombre del sujeto, Marie Curie, en este caso, después was born, y pongo la información que faltaba, Varsovia. ¿Ya? Esta era la estructura que tenían que aplicar dentro de la prueba. Después dice when, cuándo, en este caso, cuándo nació Thomas Edison. Y acá es exactamente lo mismo. Tomo al sujeto, que en este caso es Thomas Edison, was born in 1947. Y ahí agrego la fecha porque en una pregunto dónde y en la otra estoy preguntando cuándo. Eso era con respecto a ese texto y a esas preguntas. Después decía, who, quién, ganó the Nobel Prize. ¿Quién ganó el premio Nobel en física? En este caso sería Marie Curie. Entonces pongo de nuevo el sujeto. Dejo igual el verbo won, que está en pasado, que es del verbo win, de ganar. Y así estaba correcta la respuesta. Esta es una pregunta afirmativa, o sea, una respuesta afirmativa, obviamente, que tiene el verbo en pasado. Todos los verbos en las preguntas, o sea, en las oraciones afirmativas, el verbo tiene que ir en pasado. Después decía, name three inventions of Thomas Edison. Podrían haber buscado acá en el texto. Teníamos phonograph, the picture, no. Libel, phonograph, the motion picture camera, electric batteries, ¿ya? Eran tres solamente que ustedes tenían que mencionar y ahí escribían solamente los tres inventos de Thomas Edison. ¿Ya? Ahora la segunda parte de la prueba, esta era el usar la correcta forma del pasado simple, en este caso. ¿Ya? Use the correct form, simple past. Entonces acá yo ponía las oraciones, obviamente, y usted lo que tenía que hacer era escoger, obviamente, una de estas alternativas. Aquí vamos a escoger la X para... Si estamos hablando de pasado simple, y digo she, born in New York in 1908. Entonces, ahí teníamos is, was, and did. Entonces, en estas, el is corresponde a la estructura del presente simple. El did corresponde al pasado simple, pero como un auxiliar. Entonces, en este caso, viendo o comparando, por ejemplo, estas mismas estructuras, era cosa de mirar las preguntas, sabemos que corresponde entonces was. En este caso correspondería was. ¿Ya? Y ahí teníamos nuestra respuesta correcta.
Después dice, he, the first man on the moon. Teníamos are, were y was. Are corresponde al presente simple, pero también corresponde a otros pronombres, por lo tanto, ese estaba descartado de todas las formas. Después teníamos were, que corresponde a la estructura del pasado simple, pero es para los pronombres you, we, they. ¿Ya? Entonces, nuestra única opción era was, que corresponde a la estructura de he was the first man, para decir él era o él fue el primer hombre en la vida. ¿Alguna consulta o duda hasta ahí sobre la prueba? Pueden escribir en el chat las preguntas, las dudas, consultas. ¿Nada? Ya, perfecto. Entonces sí. Después dice, what did you yesterday? Cuando utilizamos un did en una pregunta en pasado simple, el verbo va en infinitivo. ¿Qué quiere decir que vaya en infinitivo? Va en su forma normal. No cambia, es el verbo que usted conoce, como run, eat, cry, play. No se le agrega nada, no se le hace nada. Se pone así tal cual está. Entonces acá, los únicos verbos que tenemos, o el único verbo que está, es el verbo do, hacer. Entonces yo la pregunta quiero que diga, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste tú ayer? Entonces el único verbo que me indica la acción de hacer es do. Was no puedo y were tampoco, porque significa ser o estar en pasado. Entonces la alternativa correcta era la A. What did you do yesterday? Después, la siguiente dice, you studied last week. Tienen que fijar que al final aparece un signo de pregunta. Entonces, si estamos hablando en pasado, yo les expliqué que el único auxiliar para crear preguntas o negaciones era el did o el didn't. Entonces, en este caso, obviamente sería el did, porque el do y el das corresponden al presente simple. ¿Ya? Lo otro que me fijo es que, por ejemplo, no puedo ocupar das para el you. Podría haber estado confundido en el do o en el did. Pero el das lo elimino inmediatamente porque corresponde al presente simple y aparte porque lo ocupo para he, she, it. Entonces, ¿qué cosas me pueden indicar de que estamos en una oración en pasado? Por ejemplo, oraciones que tengan yesterday, last week, ¿ya? Last night. Entonces, todo eso me indica que estamos hablando del pasado. Por lo tanto, yo tendría que haber escogido date. Entonces, la pregunta diría, did you study last week? Y si se dan cuenta acá, el verbo study está igual. Pero si quiero responder, por ejemplo, esta pregunta y decir, sí, yo estudié, o yo estudié ayer, I studied yesterday. Aquí el verbo cambia porque esta es la estructura afirmativa, entonces pasa el verbo a pasado simple. Y en este caso el verbo study es un verbo regular, por lo tanto se elimina la Y, se agrega la I, la E y la D. Ya, eso lo vamos a igual a estar revisando más adelante. ¿Ya? Pero como era una pregunta esto, obviamente last week, el auxiliar que corresponde es el did. Después tenemos she ate dinner last night. ¿Ya? Si escogieron did en la primera, obviamente
en esta parte de acá era lo mismo, porque todo el rato la prueba se refirió al pasado simple, a lo que habíamos visto en las últimas dos clases. ¿Ya? Después dice, did you, las fiestas patrias. Celebrate, celebrated, celebrating. ¿Ya? Explicándolo de acá, obviamente, si tú ponías el did, el verbo sigue igual. Por lo tanto, corresponde poner el verbo en su forma natural, no con una ed, y el ing corresponde a otro tiempo verbal, corresponde al present continuous. Entonces, este es el pasado celebrated, ese es el pasado de celebrate, pero como es una pregunta, lo dejamos en la forma natural, en la forma infinitiva. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? A los 28 participantes. Luego tenemos many people happy because of Thomas Edison inventions. Si estamos hablando de people, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando en plural. Entonces, descartamos inmediatamente el was. Después tenemos dos verb be, uno que está en presente y otro que está en pasado, que se usan en plural. Pero, como les dije anteriormente, esta prueba se trató del pasado simple, por lo tanto, are no corresponde, sino que era were. Y estas mismas oraciones fueron las que vimos en clase. Many people were happy because of Thomas Edison inventions. Después dice, Marie Curie, an important scientist. Estoy hablando de ella. Entonces, para he, she, it, el verb be en pasado era was. Entonces, en este caso, were y are están descartados porque hablan de pronombres en plurales como they, we, you. So, en este caso corresponde el was. Ella era, eso en el fondo quiere decir, ella era una científica importante. Después, y la última parte de las preguntas de alternativa era they were part of a big theory in the history. ¿Ya? En este caso era were, debido a que tenemos el pronombre they, que corresponde a plural. Did lo utilizamos para generar preguntas y was corresponde a she, he, it. ¿Alguna consulta o duda con respecto a la prueba? La prueba constó entonces de Reading Comprehension, que teníamos preguntas de respuestas cortas, una pregunta que requería la lectura obviamente y responder más información. Luego teníamos la segunda lectura, que es lo que vimos en clase sobre el pasado simple, sobre Thomas Edison y Marie Curie, donde preguntábamos fechas, datos específicos para aplicar el pasado simple con el verb be. ¿Ya? Y después teníamos el uso correcto de la forma en pasado simple para aplicar was, were, el uso del did en las preguntas. Cuando yo hago una pregunta en pasado simple va un did cada vez que haya un verbo, obviamente. Si va a haber un sustantivo, un adjetivo, tienes que ocupar el verbo be en pasado. ¿Ya? En el caso de las otras preguntas que necesitan. ¿Consultas, dudas acerca de la prueba? Ya, para los alumnos que no vieron la prueba y no han dado varias pruebas o trabajos de inglés, este viernes
voy a realizar una prueba recuperativa, la voy a asignar a todas las personas que la deben, para que la puedan realizar desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Así que para todos los que deben esta prueba o cualquier otra cosa, trabajo, guía, lo que sea, tienen esa oportunidad. Y si no, se queda sin nota. Tendrá un 1, no sé. Así que tienen hasta el viernes para poder hacer ese... El viernes a las 3 de la tarde va a estar habilitada esa prueba para que la puedan realizar y ponerse al día con lo que deben en inglés. Eso es todo por hoy. Patricio Alsina. Ya. Chao, chao, se cuidan. Adiós.